¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que estamos en Australia todavía y vamos a visitar a un sitio colonial que se llama Guildford. Es una ciudad como a 20 kilómetros de Perth. Ya les he hecho muchos videos de Perth. Les quería hablar un poquito de eso. Acuérdense que ahí está la parte norte de Perth y todo, que es una parte como súper inhóspita. No se pierdan los videos de Australia de eso. Y este es uno de los primeros 3 pueblos o ciudades que fueron hechas por los ingleses en Australia. Esto fue fundado en 1829, justo al lado del río Swap, que el río Swap es el río Cisne, pues, que está allí nomás. Así que muy chévere. Supuestamente es un tesoro nacional, así que wow, chévere para que lo visiten conmigo. Y ahí nos vemos, pues. Ahí caminé lo que pude caminar. Les voy a mostrar algunas fotos que ahí tomaba fotos también todavía. Así que no se pierdan el video para que conozcan algo nuevo de Australia. Chao, pues ahí nos vemos. Aquí quería mostrarles un poquito de las afueras de Perth, que nunca he tenido el chance de mostrarles las afueras de Perth. Siempre es la ciudad y todo, así que para que vengan con nosotros y se den un poquito cuenta de cómo se ve la ciudad y todo. Hay muchísima inmigración china y japonesa, como pueden ver también. Como les decía, desde el final de Perth hasta Guildford son aproximadamente unos 20 kilómetros, pero nos encontramos una sorpresa en la carretera que se las tengo que mostrar. Estos son los problemas que solo pasan en los países ricos. Acuérdense que las distancias en estos países son muy grandes. Un carro de estos se te daña y llevarlo a reparar a tu casa te vale el doble de lo que vale el carro en el mercado, así que prefieren abandonarlo, lo reportan y la policía se lo lleva al scratch más cercano para destruirlo y reciclarlo. Así que esas son las historias que ves por aquí. ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Qué harías tú en este caso? ¿Pagarías por llevarlo hasta tu casa o hasta un taller, pagar todo eso y volverte en él, o simplemente abandonarlo? Me gustaría escucharlo en tus comentarios. Me parece bastante difícil con nuestra mentalidad latina, ¿no? Y esta es otra maravilla, así no se vea como tal. Este es el famoso tren Indian Pacific. Este tren se va desde Perth, que es donde estamos, en el lado izquierdo del país, hasta el lado derecho del país. Se demora aproximadamente 3 o 4 días. No es un tren de alta velocidad, pero aparentemente es muy cómodo para acomodar todos esos días. Va hasta Melbourne y Sydney, de los cuales ya hay videos, pero wow. Y aquí ya vamos entrando finalmente a Guildford. Imagínense el pueblo de Guildford como una calle principal donde hay bastantes cosas, como librerías, bares, hoteles. Además que un sitio muy espectacular para caminar. Es esos sitios que donde caminando puedes llegar a todas las partes de la ciudad o del pueblo, y allí es que te das cuenta de la parte colonial que tiene este pueblo, que les conté que es uno de los 3 pueblos fundado por los primeros ingleses que llegaron aquí a Australia. Aquí se dan cuenta de la cantidad de trenes que conectan la ciudad, que así sea chiquito y todo, tiene unos trenes muy chéveres. Y este es un comedor de hamburguesas y perros que terminamos comiendo. Eran unos vagones de tren antiguos, por dentro eran súper bonitos y todo, que podías comer por fuera y todo, y vendían hamburguesas y perros, así que terminamos comiendo esa noche ahí. Luego fuimos al parque de al lado, se los voy a mostrar, así que ahí los dejo disfrutando el video, pues. ¿Y qué tal la belleza de camioneta que nos encontramos aquí? Esta es una Chevrolet, yo pienso que es la modelo 54, muy cerca, porque mi papá tenía una igualita, pero verde. Así que ahí los dejo para que sigan disfrutando el video. Además que está súper bien tenida, si se dan cuenta. Este edificio tan bonito que parece un castillo es la oficina de correos de la ciudad. Es parte también del tesoro colonial, con el parque que tiene algunos monumentos militares y algunos cañones. Además que está la alcaldía y muchas
edificios y casas viejas que están desde aquel entonces. Y justo enfrente de la oficina de correo está el parque que les digo que tiene unos monumentos, tiene unos cañones en memoria de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que Australia peleó la Segunda y la Primera Guerra Mundial con los ingleses porque ellos eran una colonia. Y desde el parque miren las casitas que se ven tan antiguas que hoy en día son almacenes y toda la cosa, pero muy chévere porque todo lo han conservado. Bueno, espero les haya gustado el videito. ¿Qué tal lo chévere? La carrilera, está todo ahí, la parte colonial, y ven la calle principal como es de chiquita y todo. Así que espero lo hayan disfrutado, espero hayan conocido algo nuevo y no se pierdan otros videos de Australia que son bien interesantes. Así que ahí nos vemos en el próximo capítulo. Chao, no olviden de suscribirse pues y compartir. Chao.